a todos los productores, ni siquiera saliendo del ámbito agropecuario, les cuesta mucho registrar, ¿no? Entonces, charlamos mucho de cómo poder registrar, ya sea en una libreta de carnicero, mandándote un WhatsApp a vos mismo, bueno, como buscar distintas estrategias que sean a la vez cómodas, pero tener ese registro, ¿no? Empezar a juntar los tickets, este tipo de registro, llevar a anotar, no sé, una vez por día, una vez por semana, cada uno buscará un hábito de cómo hacerlo, pero si uno tiene todos estos datos, es mucho más fácil después sentarse a analizarlos, a pensarlos, a ver y a buscarle la vuelta, a ver a dónde podemos ajustar y ver de qué manera poder trabajar de una manera más ordenada y más eficiente, ¿no? Y ahí es donde, bueno, a mí me gusta siempre empezar con la planificación, ¿no? Nosotros planificamos, cualquiera de nosotros planifica su semana, su día, hasta qué día va a ir al supermercado porque necesita las cosas para la casa. Entonces, la planificación es súper importante y sobre todo en un emprendimiento, en un establecimiento productivo, es súper importante porque no solamente tiene que ver con lo que uno produce o ese servicio que va a prestar, sino también con el resto de otras cosas, porque le dedicamos un tiempo a la parte productiva, pero también ese producto o ese servicio se comercializa, se vende, se hace de una manera, entonces, y después, bueno, toda la parte previa, que es, bueno, qué insumos, qué elementos voy a necesitar para poder producirlo, cómo voy a ofrecer mi servicio con un valor diferenciado, o cuál va a ser la manera que puedo mejorar ese servicio para que justamente los consumidores lo quieran. Entonces ahí es donde trabajamos mucho la parte de planificación. Después vemos con los conceptos básicos, ¿no? La parte de qué es un costo, la diferencia entre costo y gasto, trabajamos, bueno, las clasificaciones que tienen los costos, y después, bueno, hicimos un ejercicio muy, muy lindo, muy interesante, que es ver de qué manera pasamos de una idea de negocios, esa idea que por ahí tenemos para comenzar a emprender, qué ganas tengo yo con algo, y si esa idea termina siendo potable o no, de qué manera poder hacerle como un análisis básico de cómo esa idea puede llegar a ser una oportunidad de negocio, ¿no? Así que eso, la verdad, estuvo muy lindo, estuvo muy interesante. Y después, bueno, los próximos encuentros, la idea es hacer un par de ejercicios y sobre todo poder llegar a conformar ese archivo, ese Excel de la estructura de costos que tiene cada uno de ellos en sus emprendimientos. Eloy, recién remarcabas la importancia de registrar las horas de trabajo, este Excel que recién mencionabas. ¿Cuáles son las otras herramientas prácticas que podés recomendar para llevar un registro simple de estos gastos y también de la rentabilidad del producto o servicio, digamos? Yo siempre lo que les recomiendo es buscar distintas estrategias, ¿no? Ver de qué manera, porque lo que para mí puede ser útil, para vos no, y viceversa, pero sobre todo no pensar que ese papelito, ese ticket, o bueno, no tener un cuaderno, aunque sea, o eso, como yo te decía recién, de repente compré algo y estoy en la calle y qué sé yo, entonces digo, bueno, mandarme un WhatsApp a mí mismo, o armarme un grupo, bueno, lo que sea, o a una persona y decir, bueno, listo, acabo de gastar y compré tal cosa y mandarlo por WhatsApp. Entonces ya lo tengo en algún lado registrado. Entonces, de esa manera, uno después, en la semana o a finalizar el mes, junta toda esta información y es un poco más fácil decir, bueno, listo, mi estructura de costo, ¿cuál es? Y yo tengo estos costos. Para poder empezar a producir, necesito esto, y bueno, entonces, bueno, ¿cuánto sale eso? Y lo tengo en el WhatsApp, lo tengo en el cuadernito, lo tengo en algún lado, y ahí voy de alguna manera teniendo. O sea, lo importante es poder tener esa información a mano a la hora de poder sentarse a analizarla. Y después, una de las cosas que hicimos también, que seguramente volveremos a plantear, es, bueno, ¿cómo saco mi precio de venta, ¿no? Entonces, ahí hay unas fórmulas para sacar que podemos arrancar desde el margen deseado, cuál es el margen que yo quiero, necesito, de acuerdo al costo, por eso hicimos la estructura de costos, ¿no? Ese Excel, y después, si no,
a partir de los costos, hay un concepto que se llama markup, que también es el porcentaje de acuerdo al costo, ¿no? Entonces uno puede partir desde el margen deseado, desde el markup, que tiene que ver con el costo, o a través de hacer un comparativo también de acuerdo a esto, que sobre todo lo más importante es tener su propio costo de producción y después hacer el comparativo con lo que es el mercado y demás. Entonces ahí uno, analizando eso, sacando ese margen deseado y demás, puede decir, bueno, listo, yo estoy más o menos en el precio mercado, estoy muy alto, estoy muy bajo, y ahí uno va jugando con, bueno, cuánto quiere, bueno, cuando yo, por ejemplo, hace algún descuento por cantidad o lo que sea, o hasta cuánto es su margen, que ese margen deseado de ganancia lo puede achicar o no, siempre y cuando sabiendo que cubro esos costos, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo se puede trasladar de manera justa el costo real de la producción al precio final sin perder esta competitividad en el mercado? ¿Cuáles son las estrategias que se pueden dar? Bien, yo creo que hablando de precios justos, sobre todo tenemos que tener en cuenta y poder saber cuánto me cuesta a mí hacer lo que produzco, ¿no? O cuánto me cuesta a mí brindar el servicio que estoy brindando. Y de acuerdo a eso, como te acabo de decir, de acuerdo a eso decir, bueno, ¿cuál es lo justo? Siempre generalmente un número de margen que generalmente se usó siempre era agregarle un 30%. Hoy, por cómo está la economía del país y demás, y que va cambiando el dólar y que van cambiando mucho los precios y demás, siempre eso se va corriendo todo el tiempo y se va corriendo todo el día, y por ahí ese 30% muchas veces queda chico o a veces justamente por eso hablábamos de markup, cuando tengo que volver a comprar los insumos, los elementos que necesito para poder producir de vuelta, me quedo corto, no llego, entonces esas son las cosas que vamos viendo y analizando. Sobre todo tener en cuenta que puedo llegar a cubrir ese costo de producción, ese costo de cómo puedo brindar ese servicio. Y ahí ir jugando con el mercado. O sea, si uno dice, bueno, no, yo quiero tener un margen del X% superior al 30%, porque bueno, me parece que tiene mucho esfuerzo, bueno, o lo considera, ahí puede uno jugar y decir, bueno, si el mercado está a un nivel muy superior, yo dejo de ganar un poco menos, pero ofrezco un producto o un servicio de calidad bueno, donde cubro ese costo y por ahí gano un poquito menos, pero también lo hago accesible a la gente, ¿no? Porque yo sé que cubro los costos, entonces no necesito remarcar y poner un valor muy elevado, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que la gente pueda saber cuánto le cuesta producir, cuánto le cuesta poder brindar ese servicio X, y eso es lo fundamental. Después de lo otro, uno va jugando y puede ser que en tiempos como este lo tiene que modificar más continuamente, y hay momentos donde estamos más tranquilos y lo podemos hacer, pero siempre lo importante es no perder, no que cuando quiero salir a comprar los insumos necesarios para poder producir de vuelta, que me alcance justamente y que lo pueda llegar a hacer. Si no, ahí es donde empieza a ser débil mi emprendimiento, mi sistema productivo, y es donde empezamos a ver de qué manera pongo de otro lado, que no sea el emprendimiento, dinero, si es que se puede, y bueno, y voy tapando esos baches. La idea es no llegar a eso, o si llegamos a eso, ser consciente de lo que está sucediendo, ¿no?